amigos? Bienvenidos nuevamente a En Contexto. Mi nombre es Vania Tais y el día de hoy vamos a hablar con José Luis Gil. Él es experto en seguridad, ha sido miembro de la Policía de Investigaciones del Perú y está haciendo un arduo trabajo para concientizar sobre todo a la juventud sobre el terrorismo y de cuál es la estrategia del terrorismo actualmente en el Perú. Vamos con esta nueva edición de En Contexto. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto con José Luis Gil, como habíamos anunciado, porque necesitamos ver en perspectiva qué es lo que realmente está pasando en el gobierno, ¿no? O sea, no estamos hablando de un simple cambio de gabinete, no estamos hablando de algo muy momentáneo, estamos hablando de una crisis que se está extendiendo demasiado tiempo y lo que hay que entender es el propósito que tiene que tener ahora la ciudadanía, la calle, las manifestaciones. Todo tiene que estar direccionado a un propósito, a un fin. Y por eso justamente José Luis Gil ha ido conversando con diferentes grupos de jóvenes, con diferentes colectivos, para justamente centrar, ¿verdad? Centrar los esfuerzos en algo que tenga propósito. José Luis, bienvenido en Contexto. Buenos días, Vania. Muchas gracias por la invitación y atento a tus preguntas. José Luis, para empezar, tú ya has estado conversando con diferentes grupos, con diferentes colectivos, para que ahora estén encaminados a un propósito real, ¿no? Entonces, quizás cuéntanos un poco qué es lo que has venido haciendo para que, obviamente, el comunismo sea destapado, digamos, y que la ciudadanía despierte. Bueno, de hecho es un tema de principios, ¿no? Porque como estamos viendo, somos entre países, entre comillas, el país está siendo víctima de esta arremetida comunista, socialista comunista, ¿no es cierto?, desde hace buen tiempo. Y esta estrategia que están aplicando hoy, incluyendo la estrategia de cambiar el Consejo de Ministros, necesita una contraposición estratégica también. Y entonces la primera parte de la estrategia que yo creo que los ciudadanos debemos comprenderla como tal es la organización, es organizarse. Ninguna vacancia, ningún logro político, ninguna forma que queramos hacer para deshacernos de este comunismo miserable va a funcionar si no estamos organizados. Entonces, los partidos políticos, he hablado con algunos de ellos, no todos quieren escuchar, prefieren mantenerse en la nebulosa algunos de sus supuestos y no quieren escuchar la verdad. Los que sí han abierto las puertas son los colectivos, diversos colectivos que hay a nivel nacional, estos esfuerzos ciudadanos por entender el fenómeno, y estamos dando una serie de conferencias. ¿Cuál es el objetivo principal en esta parte de la estrategia? Es organizarse. Solamente uno se puede organizar para lograr la unidad, si no, va a ser muy complejo. Ahora, José Luis, en este momento, obviamente, la gente cree que hay un distanciamiento, ¿verdad?, entre el líder del partido Perú Libre y el presidente de la República. ¿Qué tan cierto crees que es este distanciamiento? ¿Qué tan cierta es esta pelea, digamos, entre Cerrón y entre Castillo? Bueno, lo hemos dicho desde el inicio, ¿no es cierto?, que este es un monstruo de dos cabezas. Por un lado están los socialistas de Cerrón, que llega hasta Cuba, ¿no es cierto?, y por otro lado están los comunistas, en el que Castillo les sirve como mascarón de proa, ¿no? Estos comunistas son parte del Movadef, son parte del FENATE, ¿no es cierto?, que, como ustedes verán, están actuando de manera estratégica. No están actuando de manera táctica. El que sí hace un movimiento táctico es Cerrón. Así es que este avance que ha tenido el gobierno en estos 2 meses, aunque para los ciudadanos no haya significado absolutamente nada más que molestias, para ellos sí. Han tenido avances poderosos. 1, están en el gobierno. 2, han legalizado su partido del Movadef, que es el FENATE. 3, están manteniendo ministros con esta ligazón. Entonces, ese es el avance estratégico. Pero por otro lado, el lado de Cerrón tiene ya problemas judiciales, tiene problemas de apresuramiento, tienen un vellido, o ha tenido un vellido que les viene poniendo explosivos por todas partes. Entonces,
este choque de estrategias ha hecho que por el momento Cerrón se esté separando. Pero ¿qué está haciendo Castillo? Se está encamisetando, encubriendo, protegiendo, ¿no?, con el ala progresista, que la gente comúnmente los llama como caviares, ¿no? Pero ¿qué? Dentro sigue Sendero, dentro sigue el Movadef dando los lineamientos. O sea, no debemos perder la perspectiva de la estrategia. No debemos dejar de ver que todos estos movimientos son estrategia. Uh-huh. Ahora, esta estrategia se basaría, digamos, para entenderlo quizás un poco más, en que lógicamente tenemos por un lado el ala senderista, digamos, ¿no? El ala de Pedro Castillo, que tiene justamente un pasado de ser mando medio en el caso de los protestantes del sur, ¿no?, de estar muy metido en lo que es el comité de lucha del CONARE Movadef. Y por otro lado, obviamente, tenemos a Cerrón, que tiene la influencia del Foro de Sao Paulo, la influencia de Evo Morales. ¿Qué tanto ha influido la presencia de Evo Morales en estas últimas semanas en varias partes del territorio nacional? Bueno, lo que ellos están haciendo, el ala de Cerrón, ¿no es cierto?, está tratando de traer a todos aquellos que son primos hermanos ideológicos en Sudamérica, ¿no? Por eso es que está trayendo a Evo Morales, porque Evo Morales y los bolivianos que tienen esta línea ideológica marxista-leninista, ¿no?, tienen interés de integrarnos o desintegrarnos a los países por naciones, de tal forma que la nación aymara, que comparte Perú y comparte Bolivia, está siendo movida, está siendo utilizada para la estrategia de apoderarse de la política en el sur del país. Entonces, es importante la presencia de Evo Morales para ellos, para sus propósitos, porque hay gente que está siendo entrenada en ideología, en política marxista-leninista, y Evo Morales es un representante de ellos. Es estratégica la posición de Evo Morales en el país. No sé cómo va a ser de ahora en adelante la relación, no tengo la información exacta, la relación entre Evo Morales y Pedro Castillo, ¿no? Porque seguramente Morales va a darse cuenta que están sacando a los socialistas del escenario del gobierno, y eso va a molestar a Evo en algún momento. Ahora, ¿qué tan importante es la relación de, digamos, los progresistas, los izquierdistas quizás más moderados y los no tan moderados, digamos, como los del Frente Amplio, los del Nuevo Perú, los de Juntos por el Perú, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque a pesar de no haber sido elegidos, ¿verdad?, en gran mayoría, una vez más vemos que este partido o este conjunto de pequeños partidos de izquierda han vuelto a tomar el poder de alguna manera con el nuevo gabinete que hay, ¿verdad? Entonces tenemos a una Mirta Vázquez en la presidencia del Consejo de Ministros, y vemos a una activa Verónica Mendoza que sigue pronunciándose, que sigue denunciando que falta gobernabilidad por culpa de los desestabilizadores que están en el Congreso. Entonces, ¿cómo es que siempre la progresía termina encontrando el camino para gobernar este país, y qué tanto está apoyando Pedro Castillo a esta causa? Bueno, la verdad que es lamentable cómo este grupo político no le importa realmente, porque sabe quién es Sendero, sabe quiénes están detrás de Pedro Castillo, no les importa eso. Lo importante es mantener el nivel de poder que han tenido durante muchos años, ¿no? Y por eso lo han rodeado a Pedro Castillo, y ellos también se han dejado rodear, se han dejado proteger. ¿Para qué? Para poder avanzar en sus objetivos fundamentales. Sendero tiene un objetivo claro, tiene el objetivo de tomar el control del poder total en los próximos meses, para luego iniciar un proceso de socialismo en el Perú, pasando primero por la nueva constitución. Entonces, realmente hoy no es un papel que mande en el país, pero sí es funcional a los fines de Sendero. Es grave si ellos lo saben. Y si es que no lo saben, entonces están pecando de tontos útiles utilizados por Sendero, que está detrás de Pedro Castillo, ¿no?
Ahora vamos a ir a una breve pausa y volvemos inmediatamente con José Luis Gil aquí en Contexto. Estamos de vuelta conversando con José Luis Gil, que es experto en seguridad y tiene obviamente también muy claro el rol de Sendero Luminoso en todo lo que estamos viviendo en este momento. José Luis, estábamos conversando de cómo los progresistas, digamos, han sabido tomar el poder y no es la primera vez que lo hacen. Pero además es importante resaltar que digamos que a la Policía Nacional una vez más se le está tratando de socavar y aquí hay que hacer una pausa porque lógicamente ya se le ha golpeado suficiente a esta institución a lo largo de estos años y muchos mandos medios, digamos, no saben bien qué hacer, no saben en quién apoyarse porque, digamos, que le han cortado la cabeza a los mandos altos y ellos no saben qué les espera en la institución en medio de este clima político. ¿Qué es lo que le podríamos decir a estos mandos policiales? Bueno, lamentablemente siempre la policía termina siendo el juguete de los gobiernos, ¿no? Hacen 50 pruebas y todos prometen todo y nunca han hecho realmente lo que se tiene que hacer para cambiar el tema de la seguridad ciudadana. Primero que nadie entiende todavía bien cuál es el problema de la seguridad ciudadana. Los que sí lo entienden son los pobladores que sufren a diario la arremetida de la criminalidad. La policía es una organización jerarquizada, necesita mantener la disciplina. Tengo conocimiento que a muchos no les gusta este gobierno, pero no tienen otra alternativa, ¿no? En medio de todo, la designación del nuevo ministro, el ministro Barrenzuela Vite, ¿no? Que ya se ha dicho pues, que es abogado de Cerrón y todo lo demás. Yo tengo que decir, en primer lugar, de que al ministro lo conozco, es un oficial de la Policía de Investigaciones. Se fue a retiro hace muchos años, es una buena persona, no sé si habrá cambiado, eso hay que ser totalmente honesto con esto, pero viene de la especialidad de la investigación. Entonces creo yo, confío yo de que sus primeras estrategias van a ser para reforzar el tema de la seguridad ciudadana que se nos está viniendo abajo y que hemos perdido 2 meses con este ministro Carrasco Millones, este ministro fiscal. Pero además, le han sacado sus sanciones, le han sacado el hecho que es abogado y que defiende, imagínense, tiene un estudio de abogados y como abogados pues defienden a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo quiere ganar. Entonces yo creo que debemos esperar un poco más para ver qué es lo que este ministro va a hacer. En este momento, esta es mi posición sobre el ministro, pero más allá que sirve, que es funcional a Sendero o a Cerrón, la verdad que no tendría en este momento una opinión concreta para esto. Creo que finalmente la policía tiene que concentrarse en lo esencial. ¿Qué es lo esencial? El sufrimiento del pueblo en materia de seguridad ciudadana. Si ellos se concentran en eso, la población los va a apoyar siempre, se van a fortalecer porque van a gozar del aprecio ciudadano. Y no hay que olvidar que ya se ha hecho. Hemos luchado contra el terrorismo, hemos luchado contra el narcotráfico, contra los secuestros. Siempre se ha luchado, o sea, siempre hemos dado resultados para la población. Pero los últimos gobiernos no nos han permitido hacerlo de manera estratégica y por el contrario se nos ha maltratado. Mi mensaje es eso, que no miren a los costados al lado político, que miren al principal problema hoy, la seguridad de la población más vulnerable. Ahora, José Luis, en ese sentido justamente, ¿qué es lo que le falta quizás a la seguridad para que sea eficiente? Porque vemos un panorama en el que hay ronderos, hay mucha delincuencia, hay más delincuencia que antes. Tenemos obviamente también a los remanentes de Sendero descentralizados por todo el país y se respira un ambiente de muy poca seguridad, justamente en este marco en el que, por ejemplo, en el debate presidencial hasta se omitió, ¿verdad?, el tema de seguridad porque no se han expuesto los planes que se tienen para justamente implementar
un sistema de seguridad que funcione, que sea eficiente y al que la gente pueda acudir, ¿verdad? Porque muchas personas incluso se sienten cortas al momento de ir a una comisaría que se supone es la célula básica de la Policía Nacional, porque saben que sus denuncias, porque saben que sus demandas jamás van a ser escuchadas o van a demorar demasiado tiempo. Entonces, ¿cómo se puede eficientizar el trabajo policial hoy en día? Bueno, lo que pasa es que este gobierno y varios se concentran en sus temas ideológicos, en sus proyectos a largo plazo y no se concentran, como dije en la respuesta anterior, en lo esencial que es la seguridad ciudadana. Ahora, la absoluta ignorancia de lo que es el fenómeno criminal en el Perú, incluso de aquellos progresistas que han hecho 500 estudios tomando como base experiencias extranjeras, todavía no logran entender lo que es la criminalidad en el Perú. Y yo te voy a decir qué es lo que pasa. En el Perú, la criminalidad está en evolución hace 30 años y sigue creciendo. Si tú ves los crímenes cometidos hace 30 años, los arrebatos o los robos menores, hoy se hacen con armas de alto calibre. Antes el sicariato te metía 2 balazos, ahora te mete 20, 30, 70 balazos en el cuerpo. Esto significa que en todos los campos, en todos los crímenes, la criminalidad ha desarrollado, ha evolucionado, ha alcanzado estos niveles. Entonces nadie puede decirte mañana, yo voy a ser el ministro y todo esto se va a acabar. ¿Por qué? Porque si no comprenden este desarrollo, esta evolución, tampoco van a entender cómo lo vamos a resolver. Y uno de los puntos principales que permiten el desarrollo, la evolución de la criminalidad, ¿no es cierto?, es la corrupción. ¿Por qué? Porque están corruptos los jueces, los policías, los fiscales, el INPE, el propio Congreso, entonces, y la propia población, ¿no es cierto?, les da esta impunidad. Contra lo que hay que trabajar es contra la impunidad, ¿no es cierto? Y para eso se requieren nuevas leyes rápidas, potentes, eficaces, para combatir la impunidad, ¿no? Entonces, si el ladrón puede cometer hoy día 10 delitos y hay impunidad, hace 12. Pero si la policía, el Ministerio Público, los juzgados y los penales hicieran realmente su trabajo, si yo como criminal tuviera que cometer 10 delitos, haría solamente 2. Entonces, esa falta de comprensión, de filosofar sobre la seguridad de la ciudadanía es lo que no permite que haya un avance en la lucha contra la criminalidad y además no permite que se hagan estrategias a la peruana. Claro. No a la de Nueva York, ni la de Venezuela, ni la de Chile, a la peruana. Y hay formas de hacerlo, hay experiencias. Asimismo, es importante señalar que quizás muchos policías no terminan su formación y salen a la calle ya a ejercer. Y no solamente eso, sino que suelen tener una especialización quizás que después no les sirve porque los están cambiando de área y no terminan de quizás hacerle frente a esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar para quizás una nueva generación de policías? Porque también falta muchísima vocación de servicio policial y lo que compete es que se haga una mejor convocatoria. Entonces, ¿cómo se podría mejorar quizás la convocatoria a nuevos policías para que no entren personas que después van a aliarse con bandas criminales, con delincuentes, etcétera? Sí, mira, por ejemplo, en el caso norteamericano, los miembros del FBI son profesionales que tienen una muy corta, muy corto entrenamiento, ¿no? Se llevan 5 años de entrenamiento para ser investigadores del más alto nivel, del más alto perfil, ¿no? Su entrenamiento es corto. Entonces aquí es el tema de la profesionalización, ¿no? Cogemos jóvenes que no tienen nada nada en perspectiva, más bien son gente pobre que necesita ganarse un sueldo. Es mi caso, además, hace 30 años cuando yo ingresé a la policía no tenía otra alternativa por el nivel de pobreza en la que vivía, ¿no? Entonces, bueno, yo lo he hecho con cariño, lo he hecho con mis acciones han demostrado que realmente me gusta servir y me gusta el tema de la seguridad, pero los jóvenes de hoy están en otra.
Entonces, eso por un lado, y por otro, la falta de una estrategia escalonada de llevar al policía allí donde hace falta el apoyo a la sociedad. La falta de sensibilización con la pobreza y con las necesidades de la población hace que el policía vaya directo a una comisaría y en muchos casos aprenda directamente a meter la mano. Entonces, hay una etapa de sensibilización. Necesita el policía hacer una especie de CECIGRA en los lugares más pobres del país para que entienda, ¿no?, que la sociedad requiere de gente íntegra para podernos ayudar a salir de la inseguridad. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por el tiempo que te has tomado de estar con nosotros. Vamos a ir brevemente a una pausa y volvemos aquí en Contexto con las conclusiones. Estamos de vuelta aquí en Contexto y es importante reflexionar sobre quién está realmente manejando el gobierno central. Porque lo que vemos es definitivamente una pelea, ¿verdad?, entre lo que es el socialismo del siglo XXI y el comunismo de Pedro Castillo, el marxismo, leninismo, mariateísmo de Pedro Castillo. Entonces, lo que tenemos que prestar atención es en quién realmente está manejando los hilos en Palacio de Gobierno, mucho más allá de la novela paralela que vemos entre Bellido, Cerrón, Bermejo y el presidente Pedro Castillo. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, hagan clic en el botón de suscribirse y también en la campanita para que reciban una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Conmigo será hasta una próxima edición. Chao. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.